pensamientos con las personas que nos rodean. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes luchan con sus pensamientos? Uy, qué poquitos. Yo pensé que nomás yo lucho. No, creo que todos luchamos contra cierto tipo de pensamientos. Y mire, esos pensamientos que a veces nosotros tenemos, contra los cuales luchamos, tenemos que tomar decisiones, que es lo más tremendo. Tenemos que estar ahí y esos pensamientos a veces nos agobian. Es más, a usted quizá le ha pasado, esos pensamientos no lo dejan dormir, padece insomnio, son las 2, 3 de la mañana y usted no puede conciliar el sueño, está con los ojos pelones ahí mirando y no sabe qué decisión va a tomar. Porque hay una lucha, hay una batalla en la mente, en el corazón, por los pensamientos. Y esos pensamientos a veces llegan, si son pensamientos buenos, pues la batalla ya se ganó de forma correcta. Pero resulta que a veces pensamientos son pensamientos malos. Levante su mano, ¿quién ha tenido un pensamiento malo? Estoy haciendo una encuesta, así como que allá atrás creo que están anotando cuántos. No es cierto. Todos llegamos a tener un pensamiento malo. Y le pregunto, ¿ha luchado contra eso? Sí, sí hemos luchado contra eso. A veces hasta nos duele la cabeza. ¿Le ha pasado? ¿Le duele la cabeza a veces cuando ha tenido ciertos pensamientos? Y dice, híjole, un mejoralito, no sé, una neumelubrina, algo que me quite el dolor, porque estás pensando un montón de cosas. Hay personas que hasta se enferman. ¿Le ha pasado? ¿O ha visto? ¿Ha escuchado? Hay gente que luego se enferma del estómago, anda todo estresado por el montón de pensamientos que trae aquí arriba cargando. Yo espero que no sea su caso, porque si es su caso, entonces algo hay que hacer. Fíjese, amados, Dios es un Dios que tiene un interés primordial en ayudarnos en nuestros pensamientos. Si hay algo que le agrada a Dios, es ver cómo pensamos. ¿Ok? La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud, y fue llevado al desierto, más o menos unos 40 años, dice la Biblia que allí, dice Deuteronomio, y te llevé al desierto, ¿para qué? Para ver lo que había en tu corazón. En otras palabras, Dios estaba mirando, quiero ver qué piensas. ¿Ha visto usted bueno, los que somos papás y tenemos algún pequeño, un niño, una niña, ¿lo ha visto cuando está sentadito? Y usted ¿qué estará pensando? El niño mueve las manos, como que se va, está pensando. Y a usted como papá le preocupa, ¿qué estará pensando mi hijo? Imagínese al Señor viendo al pueblo de Israel allá en el desierto, más de 2 millones de personas, y dice, para ver lo que había en tu corazón. O sea, Dios está mirando qué está pensando. Por eso te digo, para Dios es tan importante lo que tú piensas, tus pensamientos. Imagínense que el Señor tuviera algo así como un aparato tipo radiografía y que nos las pasara aquí. A ver, pásale, Jorgito, voy a ver tus pensamientos. Chispas. Y pasáramos a cada uno. Y después, así como ¡tit!, un lector y sacara un papelito y toda la fila de pensamientos.
y nos iríamos a la casa con nuestra lista de pensamientos calificados, así, tache, palomita, tache. A Dios le interesan tus pensamientos. Ahora, fíjate bien, quiero hablarte esta mañana un poco de esto. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová, fíjese, desde el origen de la creación de la humanidad, lo que ya estaba pasando, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de ¿qué? De los pensamientos, es decir, que toda tendencia en el pensamiento del hombre era ¿qué? De continuo mal, hacer pura maldad. Por eso no es bueno dejar a un hijo que esté de ocioso, porque solo está pensando qué maldad va a hacer. ¿Se acuerda usted, papá, cuando tenía sus hijos pequeños? Hay que andar vigilando. Cuando usted vea o se da cuenta que el niño ya no hace ningún ruido, corra por favor y métase al cuarto, porque algo está tramando o algo está haciendo, porque los designios en la mente, en el corazón de una persona, la Biblia dice que desde la creación del hombre ha sido de continuo mal y hacer cosas malas. Hoy le llamamos así como que muy discretamente bromas, ¿va? No, es que estaba haciendo una broma. Si usted toma nota, le voy a decir el título de este tema. Se llama Renovando los Pensamientos. Renovando los pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados constantemente. Es como el agua en un río, se está renovando. Ahora, yo quiero llegar a este punto esta tarde, amados. Quiero decirle que hay una necesidad apremiante en nuestro corazón por permitir que el Espíritu de Dios renueve nuestra vida, que impacte lo profundo de nosotros para poder modificar pensamientos. Si no lo hace Él, entonces el psicólogo no puede cambiar tus ideas, tus pensamientos. Ni el mejor terapeuta de este planeta podrá modificar tus pensamientos. Porque si hay alguien que solamente puede hacerlo, es el Espíritu de Dios. Tú puedes ir a terapia miles de veces, el mejor terapeuta de Jalapa, para ver si cambias. No va a suceder. Es como querer ponerle un curita a un cáncer. Hay una maldad desde el origen de la creación hasta el día de hoy. El corazón del hombre así es. ¿Ok? ¿Sí me está entendiendo? Ok, vamos a entender un poco más de esto. Fíjese bien, la Biblia me enseña que los seres humanos estamos diseñados de espíritu. Ok, todos los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu con letra minúscula, espíritu con E minúscula. Cuando tú y yo nacimos, el aliento del Señor, el soplo de vida del Señor se fusionó con nuestro cuerpecito y se activó un alma. Y a partir de ahí, como dice Génesis, fuimos seres vivientes. Ahora, a partir de ahí, entonces, podemos nosotros entender que el ser humano puede tener una mente. Ahora, ¿qué es la mente? Vamos a empezar con esto. Primer punto, la mente.
La mente es la fuente que hay en nosotros, que nos permite existir. Cuando el Señor dice, hasta aquí llegaste, Jorgito, ni modo, me retira su espíritu o el espíritu que puso en mí y sopas, me tengo que ir. Pero mientras el Señor diga que va a estar en mí el espíritu que Él dio a través del soplo, entonces voy a tener muchos chances toda la vida. Ahora bien, cuando el ser humano empieza a existir, se empiezan a acumular pensamientos. Vamos entrando al terreno. Se van acumulando pensamientos. Ahora, fíjese bien, cuando llega información a nuestra vida, haga de cuenta un niño de 2 años que empieza a hablar, empieza a entender lo que le dicen. Empieza a llegar información a su pequeño cerebro, a su mente, a su corazón. Y entonces este pequeño empieza a acumular. Se empieza a almacenar pensamientos. Pasan los primeros años de vida, la infancia. Y entonces tú y yo en esos primeros años de vida hemos acumulado cientos o miles de pensamientos. Ahí es donde se empieza a formar nuestra mente, nuestra identidad como seres humanos. Y ocurre algo. Cuando ya se construyó parte de nuestra identidad, porque la identidad tiene que ver con lo que pensamos de nosotros mismos, con la imagen que presentamos, nuestro cuerpo, nuestra apariencia, nuestra persona es parte de nuestra identidad, pero los pensamientos también forman parte de esa identidad. Pero ¿sabe qué sucede en esta identidad? A veces hay una identidad que se formó mal. Es decir, hay pensamientos que se almacenaron en nuestra vida desde niños y eso nos genera muchos conflictos de allí en adelante. Si usted a un niño le repite en sus primeros años de vida, es que tú eres un tonto, tú no sirves para nada. Hace unos días platicando con un compañera de trabajo decía eso, maestro, es que el niño está llorando, ya está desesperado porque su papá y su mamá solo le dicen que no sirve para nada, que nunca va a lograr nada. Imagínate esa clase de pensamientos acumulados en un niño en sus primeros años de vida. ¿Cómo cree que va a reaccionar ese niño cuando llegue la juventud? ¿Cree que ese chico, ese joven va a caminar por la vida sintiéndose exitoso? No, va a decir, yo no puedo. Quiero que lea conmigo, por favor, la Biblia. Proverbios 22:6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Mire cómo dice: instruye, usted se lo sabe, al niño en su camino. Es decir, dale información para que se alimente su mente, ese niño pueda crecer bien, que los pensamientos que vamos a agregar en él en su infancia le permitan a él vivir una vida bien, saludable.
Y dice, y cuando fuera viejo, no se apartará de esos pensamientos que fueron transmitidos en él. Pero ocurre algo curioso. Muchas veces no nos entrenaron así nuestros padres. Nos dijeron 1000 cosas. ¿Verdad que sí? E incluso nos hablaron tan ásperamente que hasta obscenidades nos decían. Y creí que esa era la forma de comunicarme, y todo eso se fue almacenando en el corazón de una persona. Esa es la identidad a veces que traemos. Proverbios capítulo 3, un poquito más adelante, Proverbios más atrás, Proverbios 3, vamos a leer del 1 al 3. Mire cómo dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Es decir, en otras palabras, yo los pensamientos que he estado diciéndote, que no se te olviden. Lo que he estado repitiéndote en mis ideas, que no se te olviden. Es lo que está diciendo aquí el rey Salomón. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Siguiente versículo dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire qué cosa sorprendente tiene el meter en el corazón de un niño pensamientos correctos. Porque ese niño va a crecer cuando sea joven, cuando sea adulto, le va a ir bien por la clase de pensamientos que nosotros como padres les vamos a incluir. Yo le pregunto, ¿quién quiere hacer esto? Yo sí, tengo hijos. Versículo siguiente, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Mire qué clase de pensamiento está intentando papá meter en el corazón. Pensamientos de misericordia, pensamientos de verdad. Hace unos días un chico, le puse una nota y pedí que fuera su tutora a la escuela. Y entonces el chico no le avisó a su mamá, no le dio la nota. Cuando 2-3 días después lo llamé y le dije: oye hijo, ¿qué pasó con la nota? Y se me queda viendo el niño a los ojos, así como que, pues, algo pasó. Rompió la nota y la echó a la basura. Y entonces le pedí a la trabajadora social que nos comunicara con su mamá. Y ya vino la señora, y entonces enfrentamos esto que hablo de pensamientos. Y dice la señora: hijo, yo no te he enseñado eso. Y entonces yo dije: a ver, ¿cómo está aquí la jugada? Entonces, si la mamá no le enseñó a pensar así, ¿por qué este niño reaccionó así? Y ya entrevistándolo un poquito más a fondo, dice el niño: es que mis amigos me dijeron. Fíjese cómo un pensamiento se puede arraigar en la mente. Y a veces nosotros pensamos que vamos bien y que le estamos enseñando bien, pero viene influencia externa de muchas partes y genera problemas. Y eso es un obstáculo. Ahorita le voy a ir desarrollando un poquito más. Ahora, fíjese bien, en la Biblia
Dios siempre tiene un plan de ayuda para nuestros pensamientos. Ahora, fíjese, en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de personas que tuvieron problemas con sus pensamientos. Usted y yo no somos los únicos. Antes de nosotros, muchos han tenido problemas con los pensamientos. El rey David tuvo problemas con sus pensamientos. Salomón tuvo problemas con sus pensamientos. El apóstol Pedro tuvo problemas con sus pensamientos. ¿Usted tendría un amigo que lo traiciona? ¿Quisiera tener un amigo que lo traicionara? No, ¿verdad que no? Ok. Pedro era traicionero. Tenía pensamientos traicioneros. Cuando le preguntaron, oye, ¿a poco tú andabas acá con Jesús? Vimos que andabas con... No, yo ni lo conozco. Imagínate la clase de pensamientos. Y era el discípulo. Pero algo pasó en los pensamientos de Pedro posteriormente. Mi identidad, amado, se forma desde pequeño. Mis pensamientos son forjados desde las primeras edades, desde que somos pequeños. Cada uno de nosotros fuimos formados así. ¿Sabe por qué le estoy hablando de esta primera parte? Porque cuando llegamos a una determinada edad y somos confrontados ante alguna realidad, nos quedamos atorados y ya no sabemos qué decidir, porque los pensamientos con los que nos entrenaron no nos permiten avanzar. Mire cómo dice Éxodo 16, versículo 3. Quiero que lea conmigo este texto en la Biblia. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Mire cómo pensaba la gente que Dios rescató de Egipto. ¿Usted ha oído de las 10 plagas? Sí, las 10 plagas Dios las envió a Egipto y fueron cosas que Dios resolvió a favor de su pueblo y fueron cosas sobrenaturales. En otras palabras, fueron 10 milagros. Así como que después de 10 milagros, ¿usted le creería a Dios? Pienso que sí. Y mire, cuando ya Dios les hizo 10 milagros, uno más al pasar el Mar Rojo, y el Mar Rojo se abrió para que pasaran más de 2 millones de personas allí. Y ya estando del otro lado, cuando empezaron a caminar en el desierto, mire cuál es su reacción. Esa es algunos de los pensamientos que tenían. Mire cómo dice aquí la palabra. Éxodo 10, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Esta gente tenía una forma de pensar bastante especial. Es como cuando usted y yo estamos en la casa y ponemos ahí los frijolitos, ¿verdad? Y las tortillitas, y a lo mejor un pollito, no sé. Y llega su hijo y dice: frijoles, pollo, otra vez. ¿Qué le está diciendo con eso? Que tiene cierto tipo de pensamientos.
Pregunto yo, ¿deben cambiarse ese tipo de pensamientos? ¿Se deben renovar esos pensamientos? Claro. Vamos a la Biblia nuevamente. Punto número 2, entrenamiento de los pensamientos. ¿Cómo entrenamos los pensamientos? Hechos capítulo 7, versículo 20 al 36. Hechos capítulo 20. Capítulo 7, versículo 20. Vamos a leer algunos versículos. Estaba yo leyendo esto y me pareció bastante importante. Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 36. Le voy a leer, si usted puede, trae su Biblia o en la pantalla puede ir leyendo. Yo quiero leer en esta versión que tengo, Nueva Versión Internacional. Dice, este es un discurso que está dando un hombre de Dios llamado Esteban, y él se está dirigiendo a la gente que está enfrente de ellos, que muchos son incrédulos, y le dice esto: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, fíjese bien lo que le pasó a este niño. 3 meses, solamente en casa 3 meses. Fue toda su vida de familia que tuvo Moisés. Lo cargaron, lo besaron 3 meses, le dieron su biberón 3 meses, y de pronto, por la orden del faraón, que había que matar a todos los niños, tomaron una decisión. Fueron y lo echaron al río en un canasto. Ahí fue abandonado, es lo que está diciendo la Biblia y lo que está explicando Esteban. Vea la vida de un niño, de esta persona. Versículo 21, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. ¿De cuántos meses? De 3 meses. Pero le voy a dar un dato histórico. Las mujeres egipcias eran malas madres. ¿Se es mala expresión, va? Bueno, no sabían ser mamás. La mujer egipcia, cuando tenía un hijo, así como nacía, históricamente, se dice que se lo entregaba a la nodriza casi al otro día de que nació, y ahí, cuídamelo. Entre 4 o 5, las mujeres que tenían solvencia económica ponían a 4 o 5 mujeres: cuídenme a mi hijo. Ella volvía a su vida de elegancia y todo. Imagínese a Moisés, 3 meses en casa, después abandonado en el río, lo recogen, la que lo va a cuidar pues no lo va a cuidar, en realidad se lo va a aventar a otras 4 mujeres, y ahí va a crecer Moisés. ¿Quién es mamá? No sé. ¿Tuvo figura materna? No. ¿Tuvo figura paterna? Tampoco. ¿Qué podemos esperar de un niño así? Pensamientos que pueda haber en él. ¿Quién sembró pensamientos en él? Las nodrizas, ¿qué le enseñaban? No sé. Pero imagínense la condición. Seguimos leyendo, por favor. Dice: así Moisés fue instruido. Ojo, ¿en qué lo instruyeron? En la sabiduría ¿de quién? De los egipcios. La sabiduría egipcia en aquellos siglos, estoy hablando del año 2500 antes de Cristo, más o menos. La idea de Egipto era
que era un país de mucha sabiduría. Así que Moisés va a tener un privilegio. No tiene mamá ahí y no tiene papá, pero tiene sabiduría humana. Lo van a entrenar en todo conocimiento, en toda ciencia. Así que es un niño que va a ir a la mejor escuela que tú te imagines. Y era poderoso, ¿en qué? En palabra y en obra. Quiere decir que era un tipo que podía convencer a alguien de manera muy rápida por la sabiduría que le habían enseñado en Egipto. O sea, un hombre intelectualmente muy bien preparado. Además, como es hijo de la hija del faraón, vive entre la realeza. Es decir, le fue bien porque salió de la casa donde vivió 3 meses con sus padres pobres, pero se fue. Salió de mi colonia y se fue a las ánimas. Cambio de vida, una vida muy distinta. Ahora, pero ¿qué clase de pensamientos se fueron almacenando en la mente y el corazón de Moisés? Seguimos leyendo. Mire cómo dice la Biblia ahora. Cuando cumplió 40 años, primera etapa de su vida, 40 años. Yo identifiqué en esta lectura 3 etapas de Moisés. La primera etapa hasta los 40 años. Dice, cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de acercarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Era un chico listo para terminar pronto. Y algo había en su corazón. Algo había en su corazón. Pero tiene 40 años. Ha sido instruido en toda clase de pensamientos. Pero Moisés no conoce a Dios. Y mire cómo Dios le va a llevar. Por eso estoy hablando ahora del entrenamiento de los pensamientos. Cómo Dios le va a llevar ahora a una etapa para entrenarle, deshacerle los pensamientos que tenía, pensamientos de grandeza, de orgullo, porque dice la Biblia que era poderoso en palabra, es decir, era un orador natural, nato. Si lo pudiéramos comparar con algún profesionista de hoy, diríamos que era un excelente abogado, no perdía ni un caso. Pero Dios va a arrancar de la mente, el corazón de Moisés, muchos de los pensamientos que adquirió en esa primera etapa de 40 años. Vaya conmigo a la Biblia. Versículo 26. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Mire, aquí le digo que entra el abogado. Trató de reconciliarlos, diciéndole: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se quieren hacer daño? Era buen abogado. Y mire lo que le contestaron al pobre de Moi. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Se la puso difícil.
Vea lo que dice. ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián, allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Aquí empieza el proceso de cambio de pensamiento en una etapa ahora. Ya no va a ser el príncipe de Egipto.